Por eso el conflicto es inherente al ser humano que convive socialmente. Está ahí constante, está a flor de piel en alguna manera, es porque vivimos en sociedad. En las crisis también conviven elementos del pasado, del futuro, y conlleva esa idea de juicio. ¿Cuántas veces podemos decir que pasó en nuestra vida? No sé las edades de los que están compartiendo la charla, pero por lo menos la mía, de 63 ya. ¿Cuántas cosas del pasado voy teniendo en la mochila? ¿Cuántas cosas a veces que me complican la existencia, me complican la manera de relacionarme, y aún me complica en las emociones, me complica aún en la salud? Yo en lo personal creo que a veces mis subidas de presión arterial se deben en parte al estrés emocional. Y cuando yo digo esto y me sincero ante ustedes, es porque pienso en que 20 años atrás no me hubiera afectado tanto las cosas que hoy me afectan. Vamos cambiando, nuestras emociones van cambiando, pero al mismo tiempo tenemos que aprovechar a madurar también emocionalmente, y de eso te voy a hablar un poquito más. El ser humano logra crecer en medio aún de las crisis de la vida. Estamos mundialmente con una pandemia y no nos quedamos quietos. Tenemos que crecer, tenemos que salir mejores. De hecho, lamentamos tantas muertes, por supuesto. Pero en medio de las crisis uno puede crecer. No se queden. Siempre me viene a mi mente una historia verídica de Viktor Frankl, que escribió y que estuvo en los, en los encierros de exterminio de los judíos y salió con vida. Y Viktor Frankl decía que él pudo sobrevivir y pudo salir adelante porque pensaba que cuando salía iba a encontrarse con su familia, iba a terminar de escribir un libro que estaba pendiente, etcétera, etcétera, etcétera. Él veía hacia adelante y eso, en medio de su crisis, le permitió sostenerse. En medio de eso tan atroz que pasó el pueblo perseguido allí por los nazis y exterminados, el pueblo de Israel, él pudo seguir adelante a pesar de que a su alrededor iban desapareciendo y sabían a dónde iban, ¿no? Es evidente también que sobre el conflicto pesa una concepción negativa sumamente difícil de desterrar. En otras oportunidades comienzo a veces a compartir la teoría de la resolución de conflictos preguntándole a las personas, a los asistentes, ya sean alumnos o una charla, ¿qué palabra te viene a tu mente cuando escuchas la palabra conflicto? ¿Qué palabra viene a tu mente? Y en general, yo diría que un 80-85% de la gente responde guerra, pleito, gritos, violencia, y un 20, un 15% responde una oportunidad para aprender, algo para reflexionar y crecer, y etcétera. Pero la mayoría piensa que el conflicto es totalmente negativo. Y ahora vamos un poquito más en este tiempo que nos queda a centralizarnos en las famosas 3P de los conflictos: personas, procesos y problemas. En la teoría de la resolución de conflictos, especialmente no adversariales, tenemos que tener en cuenta estas 3P: las personas, el proceso y el problema, que forman parte de esto que es el conflicto. Y algunos han estudiado y han dicho que es como una anatomía este triángulo. El problema tenemos que ver cuáles son aquellos asuntos
aquellas diferencias que hay que llevan al problema, determinarlo, etcétera, etcétera. Con respecto a las personas, también lo es lo humano. Ahí quiero hacer énfasis luego en las emociones y en el proceso, que es la manera en cómo lo gestionamos, cómo tratamos de resolverlo. Allí está, brevemente, que el conflicto haya seguido hasta el momento. ¿Cómo vino ese proceso que siguió ese conflicto? La necesidad de un proceso que parezca justo a todos los involucrados, porque cuando tenemos un problema queremos que la solución sea justa. ¿Cuántas veces escuchamos, no? Aún socialmente, justicia, justicia, porque eso es lo que todo ser humano quiere, algo justo. También en el proceso está la comunicación, su falta de comunicación, su tergiversación, etcétera, etcétera, y el lenguaje, cómo nos expresamos, y lo que nos hace falta para establecer un diálogo constructivo, porque a veces pasa que en el proceso no tenemos un diálogo constructivo. En la casa, en familia nos agredimos, a veces no llegamos a insultarnos con palabras de bajeza, pero hay miradas, hay gestos, hay palabras desubicadas, hay menosprecio, hay infravaloración, y eso es parte del proceso. Con respecto a los problemas, ver los intereses y las necesidades de cada uno de los que están en juego en ese conflicto, las diferencias, los valores esenciales que los separan, cómo ven la vida. Hoy en día, yo tengo hijos adolescentes, ellos por supuesto no ven la vida como yo la veo, sin duda. Pero así nos pasa en otros ámbitos, aunque no tengamos diferencias generacionales. También las diferencias que hay, bueno, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Y algo también muy importante de distinguir y que nos ayuda muchísimo para resolver los problemas es distinguir entre las personas y los problemas e impedir que se llegue a lo personal. Vamos a resolver el problema, vamos a darle duro al problema, vamos a analizar bien el problema, pero salvaguardemos a las personas, salvaguardemos a aquellos que estamos allí involucrados en el conflicto, separemos a las personas de los problemas. Y con respecto a las personas, tomar en cuenta que podemos desahogarnos, que necesitamos ser respetados, que tenemos que mantener la dignidad, que también tenemos que tener en cuenta que percibimos los problemas de distinta manera y que la forma que lo que sucedió nos afecta. Las emociones, cómo las expreso, cómo las comprendo, las de los otros y cómo me comprenden mis emociones, cómo las gestiono. Volviendo a lo que yo te decía al comienzo con respecto a la cita con el psicólogo profesional, mi consulta específica era, ¿estoy gestionando bien mis emociones? ¿Estoy gestionando bien lo que me pasa en esta etapa de la vida? Porque como dice acá, en un fuerte desacuerdo, los sentimientos pueden ser más importantes que las palabras. Las emociones de una parte generan emociones en la otra. Entonces tenemos que reconocer y comprender las emociones, que se hagan explícitas, que las podamos verbalizar, aunque nos duela, aunque lloremos, aunque regañemos, pero tratar de tener un ambiente en la familia en donde podamos explicar, hablar, reconocerlas como legítimas las emociones de todos los integrantes de la familia y permitir que todos en la familia nos desahoguemos con respeto, con dignidad, con la valoración fuerte el uno por el otro, porque después de todo somos familia, somos familia. Quizá la mejor estrategia mientras la otra parte se desahoga es escuchar en silencio. ¿Sí? No reaccionemos ante un estallido emocional. ¿Cuántos consejos? Me vienen algunos consejos de mi mamá que generalmente decía cosas con frases, ¿no? Que cuando está la olla caliente y hirviendo, déjala que se enfríe, ¿no? No metas la mano, no toques el fuego con la mano porque no hay que hacer nada, hay que quedarse quieto, esperar. Hay que esperar que el desahogo de las emociones desmedidas es peligroso,
porque puede tener una reacción desmedida, una turbación de ánimo que llega al extremo, ¿no? Hasta la muerte, hasta los femicidios, tantas cosas, asesinatos. Si tal desbordamiento no se controla, entonces puede ser una riña violenta y aún terminar con la vida de los que nos rodean. Quería, antes de pasar a este tiempo de preguntas y respuestas, porque el tiempo se va, ¿no? Esto parece como las charlas TED, que te dan 20 minutos y tenés que expresarte todo lo que tenés en tu corazón o tenés para compartir. No te hagas problema, es fácil escucharlo, es fácil que te digan o es fácil decirlo a otros. El tema pasa como yo percibo la realidad que me pasa en la familia, percibo las decisiones o cómo tomo las decisiones, quizás de mi esposa, de mis hijos, si los tengo, por supuesto. O si no estoy en familia, no estoy casado, quizás con mis compañeros de trabajo, con mis compañeros de estudio, aún con mis vecinos, que podemos tener problemas de convivencia. El tema está en gestionar las emociones, dimensionar los conflictos y los problemas, yo diría en la medida justa, en la medida que uno pueda digerirlos. En algunas oportunidades no puede uno digerir el problema, no lo puede manejar, no lo puede procesar en el momento justo que te dan un consejo o en el momento justo que tenés que procesarlo. Porque tenemos que reconocer también esa incapacidad en nuestra vida, que a veces necesitamos ayuda, necesitamos alguien que nos oriente, algún referente o profesional o amigo con mucha afinidad que nos oriente, que nos ayude a comprender lo que nos está pasando, porque no lo podemos manejar. Los conflictos son manejables, son inevitables, como decíamos al principio, sin duda, pero son manejables. En la familia, la manera, desde mi perspectiva, para manejar un conflicto es el amor. Es el amor. Es pensar en mis hijos, si los tengo, que fueron procreados con mi esposa. Es pensar en mi esposa, que vamos a pasar todo el tiempo de vida que Dios nos dé juntos, juntos. Porque de eso se trata, un compromiso hasta que la muerte nos separe. Entonces, el mientras tanto es el tema que uno tiene que gestionar. El mientras tanto es el tema que uno tiene que ir hacia adelante. Hasta aquí estas reflexiones en voz alta. Gracias por escuchar y ahora, bueno, abrimos este tiempo. David, que nos va a moderar, si hay alguna consulta o algo que podamos compartir y dar alguna respuesta. Han llegado algunas preguntas y bueno, estamos en tiempo de hacerlas, así que todavía es hora, es momento. Pregunta: ¿qué sugerís para poder separar los problemas de las personas? Lo que nos aconsejan los que saben, y nosotros por experiencia de vida podemos comprobarlo empíricamente, como se dice, que uno generalmente tiene la tendencia a etiquetar. Etiquetamos todos los seres humanos. Fulano se comporta de esta manera, de la otra, no, ese es esto, es lo otro. Ya está, ya le pusimos la etiqueta. Sacar esa etiqueta a la persona, sea un compañero de trabajo, sea un vecino. Ahora, cuando etiquetamos también a nuestros familiares, ya estamos confundiendo lo que es el problema con la persona. Todos somos incapaces. Ninguno de nosotros puede levantar la mano y decir: yo soy perfecto, yo tengo la capacidad suficiente de resolver cualquier problema en la vida. Con sinceridad lo tenemos que decir, somos incapaces, porque hay problemas en los cuales ni sabemos cómo vamos a reaccionar. Hay problemas en que nos van a venir en la vida, y te los digo por
por experiencia propia, que no sé a veces cómo reaccionar.